Muy buenas tardes. Hoy estaremos analizando las estrategias didácticas y para ello entonces vamos a ver su concepto. Vemos que las estrategias didácticas son procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible. ¿Para qué? Para poder promover el desarrollo de capacidades y el logro de esos aprendizajes en los alumnos. También se define como medios o recursos para prestar ayuda pedagógica a los alumnos según Díaz Hernández, que también se entiende por eso, por las estrategias didácticas. Vamos a seguir viendo. Entonces dijimos que son procedimientos. ¿Qué más? Nosotros también decimos que son planes, acciones para lograr los objetivos de aprendizaje, hacen que sean reales esos objetivos y contenidos de aprendizaje. Indiscutiblemente incluyen estrategias de aprendizaje como estrategias de enseñanza. Estas estrategias didácticas entonces conforman, ¿qué conforman? Conforman métodos, conforman actividades, conforman recursos didácticos, conforman técnicas didácticas y secuencia didáctica. Entonces, cuando hablamos de método, hablamos de cómo organizamos e impartimos la enseñanza. Entonces, ¿qué método utilizamos? Es la manera de organizar e impartir la enseñanza. Cuando hablamos de actividades es lo que nosotros realizamos. Entonces, cada acción que realizamos para poder alcanzar el aprendizaje. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todas las herramientas que nosotros utilizamos para poder realizar esas actividades. Cuando hablamos de técnica, hablamos de cada proceder en cada momento de la clase. Y cuando hablamos de la secuencia didáctica, es cómo vamos procediendo, qué primeramente hacemos, qué hacemos después y qué hacemos después. Y así sucesivamente hablamos nosotros de una secuencia didáctica. Buenos Aires. ¿Qué más? Y esos métodos nosotros sabemos que pueden ser lógicos como pedagógicos. Entonces, los métodos lógicos forman parte de los razonamientos que se utilizan para poder resolver los problemas, eh, partiendo de la validez de los juicios para poder encontrar las respuestas. Y los métodos pedagógicos se centran en la formación, la participación y actuación de los estudiantes para el logro de los aprendizajes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los métodos lógicos pueden ser inductivos, deductivos y analógicos, ¿verdad? Entre los inductivos le tenemos a la observación, el análisis, la experimentación, la intuición, la abstracción. Entre los métodos deductivos le tenemos a la síntesis, a la sinopsis, diagramas, esquemas. Y entre los analógicos le tenemos a la comparación, a la ejemplificación, al análisis, a la comprobación, a la descripción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Buenos Aires. ¿Qué más tenemos? Entre los métodos lógicos ya estuvimos viendo. Luego tenemos estas actividades, las técnicas y las actividades, ¿verdad? Cuando hablamos de técnicas, hablamos de qué? Hablamos de la narración, de las entrevistas, hablamos del canto, de la investigación, del ejemplo, de los juegos, de las demostraciones, de los cuestionarios. Entonces, esas son técnicas. Y cuando hablamos de las actividades, hablamos de lo que hacemos. Entonces, una redacción, hablamos
¿qué incluye esa redacción? Por ejemplo, dice realización de un torbellino de ideas sobre el concepto de didáctica, presentación de un mapa conceptual sobre estrategias didácticas. Esas son las acciones que nosotros realizamos para poder utilizar, por ejemplo, la técnica de la lluvia de idea o torbellino de idea, o la técnica, vamos a utilizar la técnica del mapa conceptual. Entonces hacemos nosotros una presentación del concepto de estrategia didáctica a través de la técnica del mapa conceptual. Entonces ahí nos da la diferencia que existe entre qué, entre lo que es la técnica y la actividad, el procedimiento y la acción que nosotros ejecutamos. Buenos Aires. Y la secuencia, cuando nosotros hablamos de secuencia, hablamos nosotros de qué hacemos, por ejemplo, al inicio, cómo nosotros iniciamos nuestra clase. Y nosotros realizamos el inicio, ¿para qué? Para poder detectar los conocimientos previos de los alumnos. ¿Para qué más? Para poder conectar los conocimientos previos, para poder motivarle a los alumnos a poder aprender a partir de ese conocimiento previo nuevos conocimientos. ¿Qué hacemos en el desarrollo del aprendizaje? Y formamos las competencias en los grandes saberes. Entonces ahí ya empezamos a trabajar para construir aprendizaje. Y luego tenemos la culminación o el cierre, donde nosotros vamos evaluando si realmente logramos los objetivos o los saberes propuestos. Y acá, por ejemplo, los recursos que nosotros utilizamos, ¿verdad? De acuerdo a esos recursos, si son impresos, si son audiovisuales, acá tenemos los videos, si son tecnológicos, si utilizo página web, foros, blog, chat, si tengo los tableros didácticos, si utilizo pizarrón, rotafolio, si trabajo en el laboratorio, o si utilizo los recursos cognitivos como son los mapas conceptuales, comparativos, síntesis, ensayos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de estrategias didácticas, hablamos de un conjunto de elementos constitutivos, ¿verdad? Hablamos de métodos, de técnicas, de actividades, de secuencias y de recursos que hacen al proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿de qué vamos a hablar nosotros hoy? Y vamos a estar hablando de estas estrategias didácticas, de qué procedimiento podemos utilizar para poder realizar este proceso enseñanza-aprendizaje en nuestras clases. Entonces, es un poquitito lo que nosotros hoy vamos a estar analizando, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Cuando nosotros hablamos de método, hablamos de la organización, de cómo impartimos la enseñanza. Entonces, método es el cómo, de cómo organizamos, de cómo impartimos esa enseñanza. Cuando nosotros hablamos de la técnica, hablamos de cómo procedemos en cada momento de la clase. Cuando nosotros hablamos de la actividad, hablamos de el qué acciones, qué cosa vamos haciendo, el qué hacer para poder alcanzar el aprendizaje. Cuando hablamos de secuencia, entonces hablamos de qué acciones vamos realizando en cada momento instruccional o en cada momento didáctico. Y cuando hablamos de herramientas, entonces estamos hablando de recursos didácticos. Todo esto entonces conforma una estrategia didáctica. Buenos Aires. Y bueno, gente, es un poquitito lo que quería yo prácticamente compartir con ustedes. Aparte de eso, tenemos nosotros nuestro material informativo, que es un compendio de estrategias didácticas, donde ustedes van a estar analizando las estrategias didácticas. Para ello preparé yo una actividad de revisión donde tienen algunas preguntas que le va a ayudar a analizar el material del compendio que está en PDF. Espero que le haya servido la explicación
Y muchísimas gracias y éxitos. Cariños y hasta pronto.